Hola, vamos a explicar el último tema del curso, que es el sistema inmunológico. Estoy ahora mismo aquí en la entrada del blog del sistema inmunológico y tenemos la presentación sobre la cual voy a elaborar la explicación. Recordaros también que en el blog tenemos numerosas ilustraciones, enlaces, etcétera, pero os quiero recomendar especialmente para ampliar cosas o para explicaciones un poquito más detalladas estos vídeos de la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí tenéis uno de ellos, pero el canal de todas con todos los vídeos sobre el sistema inmunológico lo tenéis en este enlace, ¿de acuerdo? Es un nivel un poco más elevado que el que vosotros necesitáis, pero para algunas cuestiones, si os despiertan interés o os parece que necesitáis una explicación más detallada, podéis consultarlo. Nosotros nos vamos a ceñir ahora a los contenidos que voy explicando mediante esta presentación. Inmunología segundo de bachillerato. Bien, vamos con la presentación, por lo tanto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Aquí tenéis un índice de la unidad. Veremos primero el concepto de inmunidad, después los tipos de respuesta inmunitaria, distinguiendo entre la inmunidad específica o innata frente a la específica o adaptativa, las características de cada una, y también la diferencia entre inmunidad primaria y secundaria. Después también tendremos que distinguir claramente entre los conceptos de inmunidad activa-pasiva y inmunidad natural y artificial. El penúltimo punto trataremos un poco las alteraciones, las enfermedades que se derivan de las alteraciones del sistema inmunitario y finalmente los conceptos de trasplante y rechazo. Bien, ¿qué entendemos por inmunidad? Bueno, la inmunidad es el estado de resistencia que presentan los organismos ante una infección, es decir, ante la entrada de microorganismos patógenos que causan un daño en nuestras células o en nuestros tejidos. Y también frente a células tumorales. Las células tumorales se están originando de forma constante en nuestro organismo, pero en la mayor parte de los casos somos capaces de encontrarlas y destruirlas antes de que empiecen a desarrollar un tumor. La inmunidad, tal como la vamos a estudiar, es algo típico de los vertebrados. En los invertebrados también existen mecanismos de defensa, pero tienen otras características bastante diferentes. En nuestro caso, claro, evidentemente la inmunidad implica reconocer lo que es propio de nuestro cuerpo, es decir, las células, los tejidos, los componentes propios de nuestro cuerpo y distinguirlos frente a elementos extraños, como pueden ser los microorganismos patógenos. De esa manera existe un reconocimiento de lo que es ajeno a nuestro cuerpo y se ponen en marcha mecanismos para neutralizar o destruir esos agentes externos patógenos. Es importante tener claro que la estructura del sistema inmunitario es completamente distinta de otros sistemas o aparatos de nuestro cuerpo. Distinto del sistema nervioso, distinto del aparato respiratorio, digestivo, etc. En el caso del sistema inmunitario no existe una estructura que esté localizada en una parte concreta de nuestro cuerpo, sino que está formado por células y tejidos dispersos por todo el cuerpo. Vemos aquí en esta ilustración cómo el sistema inmunológico incluye el sistema linfático, ganglios linfáticos, elementos como por ejemplo la médula ósea en el interior de los huesos largos donde se producen, donde se fabrican las diferentes células de la sangre, las células sanguíneas, órganos como
vemos aquí el timo o el bazo donde maduran algunas de esas células, etc. Luego, está disperso, no es algo organizado en una zona del cuerpo, sino que incluye diferentes tipos de elementos que pueden estar por cualquier parte del cuerpo. Para que esto funcione, evidentemente tiene que implicar la coordinación y el trabajo conjunto de todos estos elementos. La clave de la eficacia del sistema inmunitario es precisamente esa comunicación y coordinación entre diferentes tipos de células, sustancias químicas, etc. Las células del sistema inmunitario, las células que componen el sistema inmunitario, las denominamos en general leucocitos o glóbulos blancos, y es un tipo de célula sanguínea, además de los otros dos, como son los glóbulos rojos y las plaquetas. Y sobre todo implica la existencia de una serie de moléculas de comunicación, moléculas que permiten el trabajo conjunto de esas células que son de muy distintos tipos. Dentro de lo que es el conjunto de los leucocitos hay muy distintos tipos. Esas moléculas pueden ser moléculas que están en la membrana de determinados tipos celulares y por lo tanto funcionan mediante el contacto celular. Es decir, unas moléculas en la membrana de un tipo de célula contactan con receptores específicos en otros tipos celulares y ponen en marcha un mecanismo determinado. O bien moléculas solubles, es decir, que están circulando por los fluidos corporales, como puede ser la sangre u otros tejidos tisulares. Estas moléculas pueden dar señales positivas o negativas, es decir, señales para activar determinadas respuestas de células del sistema inmunitario o señales de represión, es decir, que dejen de actuar y por lo tanto volvamos otra vez a la situación normal que teníamos antes de la infección. Bien, una vez entendido un poco el concepto general de lo que es el sistema inmunitario, vamos a empezar a ver ya cuáles son los diferentes tipos de respuestas inmunitarias. Estos mecanismos, que son mecanismos de defensa, como vemos rápidamente en este esquema, los dividimos en dos grandes grupos, mecanismos innatos y mecanismos adquiridos. Los mecanismos innatos estarían siempre presentes en nuestro organismo, dispuestos a evitar la entrada de microorganismos o a destruirlos rápidamente en cuanto entran dentro de nuestro cuerpo. Son mecanismos no específicos, es decir, no se diseñan para luchar contra un tipo de microorganismo concreto, sino que van a actuar de manera generalizada contra cualquier microorganismo. Podemos distinguir lo que serían mecanismos externos o de barrera, es decir, que impiden la entrada del microorganismo, y mecanismos internos, es decir, que actúan una vez superadas esas barreras externas. Son diferentes tipos de células y diferentes tipos de sustancias químicas, como veremos un poquito después. Los mecanismos adquiridos son aquellos que se diseñan específicamente contra un tipo de microorganismo concreto. Tras el contacto con ese microorganismo se elaboran unas respuestas que son tremendamente eficaces contra ese tipo de microorganismo porque se han elaborado específicamente contra él. También son diferentes tipos de células y también algunas sustancias químicas como las proteínas, que son los anticuerpos. Bien, en cuanto a la inmunidad innata o inespecífica, porque la llamamos inespecífica porque actúa contra cualquier microorganismo siempre de la misma manera, o las llamamos también defensas constitutivas porque están siempre presentes en nuestro organismo. Serían entonces mecanismos defensivos que están siempre presentes y que actúan ante cualquier tipo de agente externo. Tendríamos, como hemos visto en el esquema anterior, mecanismos externos o barreras que evitan la entrada de los microorganismos, mecanismos internos que actúan una vez superadas esas barreras externas, y luego también vamos a
estudiar un poco en qué consiste la reacción o respuesta inflamatoria, porque es muy importante para que todos estos mecanismos puedan ser eficaces. Las barreras externas tenemos tres tipos: físicas, químicas y biológicas. Las barreras físicas serían, por ejemplo, nuestra piel. Nuestra piel es impermeable al paso de los microorganismos. Los microorganismos solo pueden entrar en nuestro cuerpo si se produce una herida en la piel y por lo tanto tienen acceso al interior de nuestro cuerpo, o a través de lo que serían las entradas naturales de nuestro cuerpo, como es el aparato respiratorio, el aparato digestivo y el aparato reproductor. En el aparato respiratorio existe otra barrera externa que sería de tipo físico, los movimientos de los cilios de los tubos del aparato respiratorio. Esos cilios se mueven y van expulsando en su movimiento los microorganismos que se pegan a la mucosidad de las vías respiratorias. Los cilios lo van moviendo hacia el exterior y lo expulsan de nuestro cuerpo. Barreras químicas serían diferentes sustancias químicas como la mucosidad del aparato respiratorio, del aparato reproductor, lágrimas o saliva que tienen componentes antimicrobianos. Y por último, barreras biológicas serían organismos vivos, la flora bacteriana autóctona, es decir, los microorganismos que viven normalmente con nosotros, que viven en nuestro cuerpo y que evitan que esos ecosistemas sean colonizados por otras bacterias que podrían ser perjudiciales. Esta flora bacteriana, como sabéis, tiene multitud de funciones importantísimas para que los procesos biológicos de nuestro organismo funcionen correctamente. Pero ya simplemente por el hecho de estar allí y no provocar daños en nuestro cuerpo, la mayor parte de las veces son beneficiosos, pero simplemente por no provocar daños en nuestro cuerpo ya están impidiendo que los organismos, los microorganismos patógenos puedan colonizar esas zonas, puesto que los que viven de forma natural en nuestro organismo están mejor adaptados a ese ambiente. En cuanto a los mecanismos internos, son, como decíamos, un conjunto de células y un conjunto de sustancias químicas que, recordemos, como estamos hablando del sistema innato o inespecífico, actúan siempre de la misma manera, contra cualquier tipo de microorganismo. En cuanto a los diferentes tipos celulares, estarían los granulocitos. Hay tres tipos, los más abundantes son los neutrófilos, monocitos, de los cuales los principales serían los macrófagos, y las células NK o Natural Killer, que serían asesinos naturales. Aquí tenéis una representación de las células del sistema inmune innato. Por otro lado, aquí a la derecha estarían del sistema inmune adquirido o específico. Como veis, los granulocitos, que son estos de aquí, se distinguen muy bien porque tienen un núcleo lobulado, muy irregular, muy distinto de lo que normalmente entendemos como un núcleo, que es más o menos circular. Los monocitos, macrófagos, células dendríticas, tienen un núcleo más o menos esférico normal. Y las sustancias químicas que forman parte del sistema inmune innato son el interferón y el complemento. En el próximo vídeo empezaremos a estudiar las características de estas células, cómo actúan, y de estas sustancias químicas.